Buenas tardes todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de este ciclo de talleres que estamos teniendo, EduCharlas 2020, como verán. Hemos tenido un upgrade, ahora contamos con una mejor conexión, mejor calidad de sonido, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con el streaming y además, les comparto a ustedes algunas novedades. Vamos a estar transmitiendo por nuevas plataformas. Ahora también sumamos, además de Vera TV y Facebook Live, para los que nos están mirando, también sumamos Instagram y Twitter, así que para los navegantes digitales que andan por ahí, también estamos saliendo en directo y próximamente también la red de profesionales LinkedIn. Vamos a estar transmitiendo por ahí también para los profesionales de la salud que estén interesados en los temas relacionados al cuidado de la diabetes. También vamos a estar por esos lados. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en el tratamiento de la diabetes, un tema que genera, por un lado, bastante rechazo en algunas personas y por otro lado, luego del entendimiento, una mayor independencia, que es el conteo de carbohidratos. Vamos a hablar de lleno. Vamos a tocar los conceptos, qué es el método, quiénes lo pueden utilizar, cómo es que se realiza, algunos ejemplos de medidas caseras para que puedan ir empapándose con esto del conteo y también después más adelante puedan también contar con nosotros, el servicio de nutrición, para poder asesorarlos tanto a través de esta herramienta que, como verán, es muy útil, como también en persona. Bueno, nos metemos de lleno en el tema. Denme un segundito que les comparto mi pantalla, así todos pueden ver lo que yo estoy. Se desconectó. Parece que se desconectó. Ahí ya estoy de vuelta. Bueno, ahora sí, les comparto. Perfecto. Espero que todos lo puedan ver. Bien, comenzamos con la charla entonces del conteo de carbohidratos. Eh, la titulamos Aprender a comer contando carbohidratos. Pero antes, vamos a hacer un pequeño repaso. Para entender el método de conteo, primero tenemos que entender lo que son los carbohidratos, ¿verdad? Que algo hablamos en la clase pasada, pero ahora lo vamos a repasar para que todos estén en la misma sintonía. ¿Qué son los carbohidratos? Esta palabra que tiene un nombre bastante extraño, ¿verdad? O hidratos de carbono o azúcares también se los conoce. Son nutrientes. Los carbohidratos son nutrientes cuya principal función, como decíamos antes, es proporcionar la energía que el cuerpo necesita, ¿verdad? Es la fuente de energía más rápida que el cuerpo puede utilizar. Y por eso es importante que en la alimentación haya un consumo de carbohidratos. Se dice que aproximadamente, por lo que ha visto la ciencia, el 50% de las calorías que nosotros ingerimos deberían de venir de fuentes que contienen carbohidratos, ¿verdad? Bien, continuamos. Como dijimos, también son los principales responsables de elevar la glucemia en sangre. Discúlpenme que justo me llamaron por teléfono una consulta nutricional, justamente. Pero bueno, continuamos. Como les decía, los carbohidratos son los principales responsables de elevar la glucemia en la sangre. Es decir, cada vez que nosotros comemos carbohidratos, se van a digerir, van a pasar por un proceso digestivo y van a resultar en glucosa, siempre van a resultar en glucosa en la sangre. Por eso son los principales responsables de elevar la glucosa en la sangre. Estos son conceptos que ya los vimos en el taller pasado y les recomiendo que si no lo vieron, lo puedan visitar de vuelta en nuestra página de YouTube, que también tenemos muchísimos videos para poder hacer un repaso. Entonces, si elevan la glucosa en la sangre, ¿es recomendable la ingesta de carbohidratos? Sí, sí es recomendable justamente por lo que dijimos, ¿verdad? Porque son la principal fuente de energía, además de aportar otros nutrientes como las vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Es decir, que hay alimentos que contienen carbohidratos
y otro montón de otros nutrientes que son beneficiosos y necesarios, y necesarios para el desarrollo. Bien, entonces, otra de las preguntas que yo recibo mucho diariamente es ¿qué cantidad de carbohidratos debo consumir diariamente, verdad? Bueno, algo ya les adelanté, más o menos el 50% de las calorías que ingerimos deben provenir de los carbohidratos. Este cálculo se los tiene que hacer un nutricionista y calcularles qué cantidad de gramos de carbohidratos por día deberían consumir según las calorías que necesitan. Pero como vemos en pantalla, la cantidad necesaria de carbohidratos que debemos consumir está relacionada con el requerimiento calórico de la persona y esto va a variar, va a depender del sexo, la edad, la actividad física, el estado nutricional y la etapa de la vida en que se encuentra. No es lo mismo la cantidad de calorías y carbohidratos que necesita un niño a un adulto o un adulto mayor o las mujeres que están cursando un embarazo o los adultos mayores. Todos tienen distintos requerimientos energéticos y por eso es muy, muy recomendable hacer la consulta nutricional, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Bueno, acá les hice un pequeño resumen, en realidad, grandes rasgos, de los alimentos principales que están dentro de la dieta que nosotros tenemos como patrón en el Uruguay, que contienen carbohidratos. Los alimentos, por ejemplo, la leche, el yogur, que tienen un carbohidrato que se llama lactosa. Después tenemos las frutas, jugos de frutas, que también tienen otro carbohidrato que se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta, justamente. También tenemos los vegetales, pero los vegetales vamos a ver que tienen muy, muy poca cantidad y además tienen mucha fibra. Tenemos las leguminosas, porotos, lentejas, garbanzos, soja. Tenemos cereales, arroz, pastas, harina de maíz, cebada, avena, centeno, harina de trigo, almidón de maíz, tubérculos, papa, boñato, choclo, panes, galletas, galletitas y otros panificados también, además de, por supuesto, los azúcares refinados como el azúcar de mesa, dulces, miel, chocolate, golosinas, productos de repostería, helados, refrescos comunes. Todos estos alimentos contienen carbohidratos, pero hay otro montón de alimentos que son más específicos, que eso es bueno consultarlo con un nutricionista, si por ahí a ustedes se les ocurre algún otro, siempre es bueno consultarlo, ¿verdad? Bien, continuamos. ¿Todos los carbohidratos son iguales? Bueno, otra pregunta súper importante. No, no todos los carbohidratos son iguales y acá me voy a detener bastante. Algunos son más beneficiosos porque aportan todos estos nutrientes que dijimos ya, como las frutas y las verduras, que aportan vitaminas, minerales y fibra, o las harinas integrales. Y hay otros carbohidratos, otros alimentos con carbohidratos que solo aportan calorías, como por ejemplo azúcar, dulces, golosinas o refrescos, que son productos a base de azúcar, básicamente, y algunos con el agregado de grasa, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿Todos los carbohidratos tienen el mismo efecto en la glucemia? ¿Es lo mismo que yo me coma, por ejemplo, un refresco azucarado o una cucharada de miel que me coma una porción de algún cereal, como por ejemplo polenta, arroz, fideos? No, no es lo mismo el efecto que tienen en la glucemia. Hay dos grandes tipos de carbohidratos, los de absorción rápida, que era esto que yo les decía, ¿verdad? Los carbohidratos simples, que están en el azúcar, los dulces, la miel, los refrescos, y los de absorción lenta, que justamente son los carbohidratos que deberían de consumirse con más frecuencia, ¿verdad? Los de absorción lenta se digieren rápidamente, perdón, los de absorción rápida, acá hay un error, se digieren rápidamente elevando la glucemia, a diferencia de los de absorción lenta que elevan la glucemia lentamente, y eso es lo que estamos buscando dentro del tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Que acompañe el efecto de la insulina o de la medicación en el caso de los fármacos orales, que también tuvimos una charla de eso y les recomiendo que hagan un repasito. Bien, los de absorción rápida, como lo dijimos recién, son los ejemplos que tenemos en pantalla y otra gran colección o gama de productos dentro de lo que son las golosinas, que su materia prima principal es el azúcar, ¿verdad? O sus derivados.
y se utilizan básicamente en la diabetes para tratar las hipoglucemias. No me voy a detener en qué es una hipoglucemia y todo lo que significa y cómo se trata bien, porque vamos a tener una charla en profundidad de eso, pero sí que les quede claro que este tipo de carbohidrato no debe ser de consumo diario. Esto debe ser consumido en casos de una situación de urgencia como la hipoglucemia para que suba justamente la glucosa en la sangre. Hipoglucemia significa que baja la glucemia en sangre. Bien, continuamos entonces. Acuérdense que estamos dentro del repaso. Y después tenemos los carbohidratos de absorción lenta que necesitan de todo un proceso digestivo, ¿verdad? Demoran aproximadamente 2 horas en llegar a la sangre una vez que son ingeridos, digeridos en el estómago y absorbidos en el intestino. Demoran aproximadamente 2 horas y lo hacen progresivamente. Y estos son los que deben ser consumidos con mayor frecuencia y cantidad en el día con respecto a los otros carbohidratos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es el método del conteo de carbohidratos? Hablamos de la definición, hablamos de los tipos de carbohidratos. ¿Qué es el método de conteo para las personas con diabetes? Bien, el método de conteo de carbohidratos es una estrategia nutricional a través de la cual contamos los carbohidratos consumidos y así la persona puede obtener mayor libertad en la alimentación porque sabe qué cantidad está comiendo y una mayor estabilidad de la glucemia justamente porque puede adaptar su tratamiento, ya sea con insulinoterapia o con fármacos orales, como les decía, a lograr los valores objetivos de la glucemia. Hay que decir algo antes que continuemos, que es que la mayoría de las personas que utilizan este método son personas que están justamente en insulinoterapia, ¿verdad? La mayoría son personas con diabetes tipo 1. ¿Para qué sirve entonces? Bueno, como les decía, para adaptar las dosis de insulina, insulina de ajuste, ¿verdad? De consumo, se le dice, ajuste por consumo, insulina rápida, según la cantidad de carbohidratos que se consume, y esto brinda una mayor libertad, como les decía recién, porque la persona puede decidir qué cantidad comer o adaptarse a distintas situaciones y salir del patrón de comida fija, ¿verdad? Para mantener las cantidades fijas de carbohidratos en cada comida si se utilizan insulinas de acción intermedia o fármacos orales. Hay muchas personas con diabetes tipo 2 que sigue horarios de comida, ¿verdad? Dentro de la recomendación y el tratamiento. Y este método de alguna manera cuantifica las cantidades de carbohidratos en cada tiempo de comida para que la persona tenga el requerimiento diario cubierto y para evitar hiperglucemias o hipoglucemias y mantener un control glucémico, ¿verdad? Porque si sabemos qué estamos comiendo y a qué hora y qué efecto va a producir en nuestro cuerpo, podemos lograr una mayor estabilidad, o al menos así se supone. ¿Cuáles son los objetivos? Lograr los perfiles glucémicos más óptimos posible, como les decíamos, los valores objetivos, ¿verdad? Flexibilizar el estilo de vida, este es muy importante porque las personas con diabetes tipo 1, una de las grandes dificultades que tienen es que se ven muchas veces encasillados en una alimentación monótona y repetitiva, y justamente a través del método de conteo la persona puede tener más flexibilidad y lograr adhesión al tratamiento como consecuencia, ¿verdad? No tenerle tanto rechazo a lo que es el tratamiento de la diabetes. ¿Quiénes pueden utilizar este método? Bueno, las personas con diabetes tipo 1, por supuesto, este es el grupo galardonado, ¿verdad? El tratamiento intensificado que es basal bolo, es decir, las inyecciones de insulina basal, como por ejemplo las que vimos en la charla anterior de cuáles son las insulinas basales, más la cantidad de insulina de ajuste según la glucemia y según lo que van a consumir de carbohidratos. Este sería el tratamiento ideal de una persona con diabetes tipo 1. Después tenemos los diabéticos tipo 1 que realizan tratamiento convencional, es decir, que tienen horarios fijos de comida, también pueden realizar conteo de carbohidratos justamente por lo que les decía antes, ¿verdad? Para saber qué cantidad están comiendo en esos momentos y llegar al requerimiento. Seguimos. ¿Quiénes pueden utilizar este método? Bueno, como les decíamos ahora, también pueden utilizarlo las personas con diabetes tipo 2 para mantener fijo el consumo de carbohidratos, para cubrir el requerimiento, y
las personas que están cursando, las mujeres que están cursando un embarazo con diabetes gestacional, también pueden utilizar el método de carbohidratos, sobre todo para monitorear y controlar la glucemia postprandial, que es muy importante esto en una mujer embarazada con diabetes gestacional. ¿Cómo se cuentan los carbohidratos? Bueno, llegamos a los tipos de métodos de conteo, ¿verdad? Tenemos el método de intercambio, que básicamente es agrupar grupos de alimentos y hacer equivalencia según esos grupos de alimentos. No es un método tan preciso este. Y después tenemos el método de conteo de gramos con porciones, ¿verdad? Que es el que utilizamos mayoritariamente y sobre todo acá en la Asociación de Diabéticos dentro del servicio de nutrición, utilizamos este método para las personas y hemos tenido grandes resultados. Y después tenemos la lista de alimentos libres de carbohidratos, que todos deberían de tenerla, y la lectura de etiquetas, que es otra parte del conteo de carbohidratos. Pero vamos a meternos un poco de lleno del otro lado, para los que nos están mirando, en el método de conteo por porciones, ¿verdad? Según los gramos. Tenemos un manual, nosotros dentro de la Asociación de Diabéticos, que está hecho con medidas de referencia, separado por grupos de alimentos, cada 15 gramos es la porción. Como lo ven en pantalla, esa es la carátula, manual de conteo de hidratos de carbono, lo pueden conseguir acá en la asociación, pueden llamar por teléfono y pedirlo a domicilio, o lo pueden conseguir acá mismo en la sede, Paraguay 1273, entre San José y Soriano. Y este es el material con el que nosotros trabajamos para realizar el método de conteo con las personas que se atienden. Vamos a comenzar con el grupo de los lácteos. Yo lo que hice en esta presentación fue resumirles lo más que pude algunos alimentos principales que están dentro de la alimentación y su medida de referencia cada 15 gramos de hidratos. Es decir, que cada fila que están viendo en pantalla corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono, ¿verdad? Como por ejemplo una taza de leche descremada, una taza de 300 mililitros, que es el tazón, digamos, que la mayoría de la gente tiene en su casa, tiene 15 gramos de hidratos de carbono. La taza más chica, la taza de 200 mililitros, tiene 10 gramos de hidratos de carbono, la de leche, ¿verdad? Y después tenemos los mismos ejemplos para la leche entera y la leche descremada, que es lo mismo. Y también tenemos para la taza de leche chocolatada sin azúcar, para la gente que es intolerante a la lactosa o vegetariana en realidad y no consume lácteos, veganos. También tenemos la medida de leche de soja natural, que es 1,5 vasos, tiene un menor aporte de hidratos de carbono la leche de soja, y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cuánto correspondería a 15 gramos, ¿verdad? También tenemos el ejemplo de las cucharadas de leche en polvo, que serían 3 cucharadas, y esa es una medida de referencia también que utilizamos en el manual. Bueno, y después tenemos una gran gama de productos lácteos, ¿verdad? En el supermercado. La mayoría de estos están etiquetados y ustedes lo van a poder observar en el etiquetado cuál es la cantidad de hidratos de carbono que contienen. Pero a grandes rasgos, ahí tenemos algunas medidas de referencia y cada una de ellas significa 15 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, una taza de yogur diet saborizado, recuerden la taza grande, 3/4 taza de yogur diet, un pote de yogur con cereales, una taza de flan diet, bueno, y algunos otros ejemplos, las 2 bochas de helado también dietético, son 15 gramos de hidratos de carbono, que esto es muy importante para las personas que realizan justamente el tratamiento con insulina, ¿verdad? Y realizan el ajuste con insulina. Bien, seguimos. Vamos al grupo de las frutas rápidamente. En general, las frutas de estación más comunes que tenemos acá en el Uruguay son las manzanas, los duraznos, las peras, la naranja y los pomelos, que generalmente hay todo el año. Estas frutas a veces vienen más ricas y a veces no, dependiendo de la estación. Pero el tamaño de lo que sería una pelota de tenis correspondería a una porción de fruta, ¿verdad? Que son 15 gramos de hidratos de carbono. Y ahí tenemos los ejemplos en medidas caseras, que sería una manzana mediana, un durazno mediano, una pera mediana, una naranja mediana, un pomelo chico o medio grande. Esto es importante saber que las frutas varían bastante según el tamaño, ¿verdad?
Tenemos frutas que son mucho más grandes e inclusive hemos visto nosotros en los talleres de conteo frutas que duplican la cantidad de la porción, ¿verdad? O sea, que serían 2 porciones. Una manzana, por ejemplo, que pesa 300 gramos y tiene 30 gramos de carbohidratos, duplicaría la porción, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta eso y la forma más fácil de hacerlo mentalmente es justamente pensar si una manzana tiene más o menos el tamaño de una pelota de tenis, cuántas pelotitas entrarían en esa otra manzana. Ese es un ejemplo. Si no, si tenemos una balancita, ¿verdad? Podemos pesarla y si la manzana pesa, o el durazno, o la pera, o la naranja, pesa más de 150 gramos o pesa 300 gramos, por ejemplo, es el doble, ¿verdad? Serían 30 gramos, porque una fruta de ese tamaño aporta 15 gramos de hidratos. Bien, tenemos también las frutas más chicas, como las mandarinas, los kiwis y las ciruelas, que son unidades más pequeñas y por lo tanto la porción cada 15 gramos de hidratos son 2 unidades. Como vemos ahí en pantalla, 2 mandarinas, 2 kiwis, 2 ciruelas o 2 higos también son 15 gramos de hidratos de carbono y eso sería una porción en el caso de las frutas más chicas. Después tenemos la banana, que es todo un tema, la banana en la diabetes, porque hay gente que dice que la banana no se puede comer, o hay gente que dice que es muy peligroso comer banana porque es difícil de contar. En realidad no es peligroso, simplemente hay que tener en cuenta que la banana es un alimento que contiene más carbohidratos por unidad que las otras frutas, por lo tanto la porción es media banana, la banana ecuatoriana, media banana corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono. Y bueno, después tenemos un montón de otras frutas como el mango, la papaya, el melón, que ya se miden en tazas, ¿verdad? Estos son frutos un poco más complicados de medir y la medida casera que utilizamos en principio es la taza, ¿verdad? Estamos en un nivel básico de conteo. También tenemos el ananá, la rodaja de ananá, que en realidad se dice que 2 rodajas de ananá, rodajas del ancho de un dedo tendría que ser, una taza y media de frutillas, bueno, frambuesas, moras, y las uvas, que era otra de las frutas que quería hablar con ustedes, que mucha gente dice también, por la vieja creencia de que las personas con diabetes no pueden consumir uvas. En realidad, 12 uvas, ¿verdad? La uva moscatel, la clásica, 12 uvas son 15 gramos de hidratos de carbono. Ténganlo en cuenta a la hora de consumirlo, porque muchas veces las personas que comen uvas comen muchísimas uvas y a veces se les va, la porción se les duplica o triplica. Entonces, contabilícenlo por esa cantidad. Vayamos a los vegetales ahora, el principal aliado del diabético. Los vegetales son un grupo que aportan una cantidad importante de fibra y la fibra es sumamente importante en el tratamiento de la diabetes y en la alimentación porque evita que la glucemia aumente rápidamente, ¿verdad? Y además evita que se absorba tanta cantidad de carbohidratos. Entonces, los vegetales, además de un alimento, son un gran complemento y eso es importantísimo saberlo, ¿verdad? Siempre deberíamos acompañar nuestras comidas principales con algún vegetal. Acá tenemos algunos ejemplos, en realidad, tengan en cuenta que para llegar a estas cantidades de porción de hidratos de carbono, 15 gramos en vegetales particularmente, tenemos que comer mucha cantidad, ¿verdad? Entonces, nunca llegamos a los 15 gramos, generalmente llegamos a los 5 o 10 gramos en este grupo. Es difícil llegar a los 15 y además siempre mezclamos mucho porque nadie se come una zanahoria grande entera o casi nadie se come un tomate y medio americano en una comida, ¿verdad? Lo que hacemos es mezclarlos y en general, acá tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Como les decía, son cantidades enormes de vegetales. Estos son los vegetales cocidos, los anteriores eran los frescos. Para llegar a los 15 gramos de hidratos tenemos que consumir mucha cantidad y por lo tanto la mejor manera de visualizar, o al menos es una recomendación para el comienzo que yo les hago, es visualizarlo en el plato, ¿verdad? Como lo vemos ahí en pantalla, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la ensalada verde a la izquierda, que como verán, todo ese plato entero corresponde a 5 gramos de hidratos de carbono y lo único que tiene son hojas verdes y algún tomatito cherry
partido a la mitad como se ve ahí, y ni siquiera llega a los 10 gramos de hidratos. Después tenemos una ensalada mixta, que ya tenemos el agregado de zanahoria y choclo, y acá tenemos un pequeño aporte extra de hidratos de carbono, pero igualmente, como verán, la cantidad, todo ese plato son 10 gramos de hidratos de carbono. Hay mucha gente que realiza dietas very low carb o low carb, que son muy bajas en hidratos de carbono, y no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que hay que tenerlo en cuenta, que es una dieta basada mayoritariamente en vegetales y que se utiliza sobre todo en las personas que tienen mucha insulina resistencia. Pero como verán, y como imagen visual, yo les quería mostrar ahí en pantalla que más o menos la mitad del plato de una ensalada mixta o triple va a ocupar 5 gramos de hidratos de carbono, entre 5 y 10, de los cuales una gran cantidad son fibra, y después podemos complementar el otro cuarto plato con el grupo de los cereales, ¿verdad? Que va a variar la porción entre 15, 20 y 30 gramos de hidratos de carbono, dependiendo de lo que le pongamos a ese pedazo del plato, ¿verdad? Pero más o menos va a andar ahí un plato estándar. Y después tenemos las carnes, ¿verdad? Que no aportan hidratos de carbono, que sería el cuarto que vemos ahí de color bordó. Bien, vayamos ahora a los vegetales con almidón, ¿verdad? Que tienen mayor concentración de hidratos de carbono complejos, como el almidón. Tenemos la papa chica, que es la papita de 80 gramos. Una buena medida de referencia para la papa es que un papín, que es la papita de 50 gramos, que es una papa bien chiquita, más o menos tiene el tamaño de un huevo. Por lo tanto, si ustedes agarran una papa que entrarían dos huevos duros en esa papa, más o menos va a tener 100 gramos de hidratos de carbono. Esa es una recomendación nomás como medida de referencia que pueden hacer. Ahora vamos a ver algunas imágenes para que les quede un poco más claro. Después tenemos la media taza de puré. El puré es más difícil de cuantificar, por lo tanto utilizamos la taza, ¿verdad? Medio boniato chico, un choclo mediano, que es el choclo de 20 centímetros, media taza de choclo desgranado, también corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono. Y acá tenemos algunas imágenes visuales para que todos las vean, que muchos seguro que conocen estas imágenes, que están muy bien realizadas, de la guía española de conteo. Y ahí tenemos a la izquierda una papita de 100 gramos, lo que ocupa en el plato, ¿verdad? Ese es un plato de la vajilla tradicional, un plato de 25 centímetros estándar, y como verán, la papa ocupa un pequeño pedacito del plato que si la movemos a un cuarto, si la movemos a esta parte del plato, ocuparía perfecto ese lugar. Después tenemos a la derecha una papa de 200 gramos o dos papas de 100, y a la imagen más a la derecha, digamos, de la pantalla, tenemos 300 gramos de papa, que en realidad es bastante eso, y es difícil que alguien se coma esa cantidad, a menos que sea pureteada, ¿verdad? Pero ocupa casi todo el plato. Después tenemos el ejemplo de la papa frita abajo, 60 gramos de papa frita, son 20 gramos de hidratos de carbono, más o menos la porción de la comida rápida más general que hay en la vuelta. Después tenemos el doble, ¿verdad?, que ocupa casi todo el plato. Ustedes cuando vean un plato casi lleno de papas fritas, son más o menos 40 gramos de hidratos de carbono. Y después tenemos, uy, se me corrió. Y después tenemos las papas chips que tenemos ahí, que una porción de 30 gramos en realidad, que también lo podemos visualizar en el plato, son 15 gramos de hidratos. Vayamos ahora rápidamente a las legumbres, que es otro grupo muy recomendado en la ingesta de los hidratos de carbono. Tienen un gran aporte de fibra, y media taza de legumbres se dice que son 15 gramos de hidratos de carbono. Media taza, ¿verdad? Esto es una recomendación para todas las leguminosas, ¿verdad? Media taza, 15 gramos de hidratos de carbono, o una taza de porotos de soja en cocido, pero el resto, tanto los garbanzos como los porotos o las habas, es media taza. Vamos a ver algunos ejemplos visuales. Ahí tenemos las proporciones en el plato. Tenemos las lentejas en el medio, ¿verdad? Vieron que un plato entero de lenteja, que serían 4 cuartos,
ocupa casi todo el plato, son 60 gramos de hidratos de carbono. Después tenemos los garbanzos y las alubias, también los otros dos ejemplos que vemos en pantalla, y los distintos tamaños, ¿verdad? El de arriba es media taza aproximadamente, el de abajo son 2 tazas, perdón, una taza entera, y el de abajo del todo es justamente una taza y media de leguminosas cocidos, ¿verdad? Bien, seguimos. Perdón. 3 cuartos tazas de cada uno, ¿verdad? 3 cuartos tazas, una taza y media y 2 tazas. Ahí va, ahí está la proporción. Seguimos. Acá tenemos los cereales. Bueno, otro grupo importantísimo en el conteo de hidratos de carbono. Los más populares son el arroz y la pasta o los fideos, que justamente media taza son 20 gramos de hidratos de carbono. Ustedes me podrían preguntar, ¿y cómo media taza de legumbres son 15? Bueno, recuerden que ese grupo de alimentos tiene más fibra, por lo tanto tiene un menor aporte de hidratos de carbono. En cambio, los cereales, que es el almidón más puro, digamos, tenemos 20 gramos por media taza. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Les repito que todos estos ejemplos están en el manual de conteo de hidratos de carbono que tenemos en ADU y están disponibles. O sea que para no perder tiempo, se los dejo en pantalla para que los vayan viendo, pero los tienen a todos en el manual de conteo de ADU. Y ahí tenemos algunos ejemplos también, como por ejemplo los ravioles, 10 ravioles o 10 ñoquis o 10 capeletis. Sobre todo los capeletis y los ravioles, y más específicamente los ravioles, que son una pasta rellena, esa sería la cantidad que corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono. Después tenemos en cucharadas, también tenemos un ejemplo, 3 cucharadas de harina son 15 gramos de hidratos de carbono, es decir que una cucharada son 5. También está bueno que empiecen a hacer esas cuentas, ¿verdad? Y bueno, y abajo del todo, un trozo de masa de tarta de 10 centímetros por 10 centímetros, más o menos a ojo, recuerden que esto es una estimación, la mayoría, corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono. Acá tenemos algunos ejemplos de cereales para que lo vayan visualizando. Tenemos 20 gramos de hidratos de carbono en la fila de arriba de arroz, fideos, macarrones y espaguetis o tallarines. Después en la fila de abajo tenemos 40 gramos y vieron que ya empieza a ocupar más volumen, sobre todo el espagueti y el macarrón. Y abajo tenemos los 60 gramos de hidratos de carbono en imagen visual para que lo vayan viendo. Que una recomendación que yo siempre les hago es que imagínense cuando tienen el plato adelante, por ejemplo, de tallarines, y ustedes lo dividen en 4, en esta posición de cruz, lo dividen en 4 y cada cuarto va a corresponder justamente a 15 gramos de hidratos de carbono. Bien, pasamos a los panificados, otro grupo bastante problemático dentro de la diabetes, los panificados. Cada porción de estos corresponde a 15 gramos. Tenemos los más populares como el pan de molde, ¿verdad? Una rebanada gruesa de pan de molde corresponde a 15 gramos de hidratos, en algunos casos 12 gramos de hidratos, eso dependiendo de la marca, pero en general andan ahí. Después tenemos las galletas de arroz, 2 unidades. Después tenemos el pan miñón, medio pan de pita, 2 pebetes, media tortuga, medio pan de Viena. Todos estos recuerden que corresponde cada porción cada fila es una porción y cada porción corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono, ¿verdad? Tenemos algunos otros ejemplos como el cuarto taza de granola, son 15 gramos que corresponde a un buen desayuno también eso. Y los sanguchitos de copetín, que es una pregunta muy frecuente que me han hecho, 2 sanguchitos de copetín corresponden a 15 gramos de hidratos de carbono. Siempre va a depender del tamaño del sándwich y de otras cosas que tienen que ver con la preparación, pero en general son medidas estandarizadas que se han calculado y que justamente se han demostrado que sirven en lo que es el conteo de hidratos. Continuamos, acá tenemos una imagen visual, un ejemplo visual de panificados. Esto es lo que se llama el pan de pueblo o el pan de panadería, ¿verdad? Vieron que es como una flauta que es más finita en los bordes y luego va aumentando su grosor al medio. Entonces siempre el coquito o la parte más finita
van a ser 5 gramos de hidratos de carbono, una rebanada bien finita, y la rebanada de la parte media del pan van a ser 20 gramos de hidratos de carbono. Y acá tenemos el ejemplo del pan de molde, lo que ocupa en el plato, ¿verdad? Esto está bueno que lo visualicen y lo tomen como ejemplo, sobre todo con el pan de panadería, que muchas veces no sabemos la medida de referencia, cuánto ocupa en el plato. Acá tenemos otro ejemplo de visualización de panificados, más en la cantidad 1, digamos, que está acá, correspondería este pedacito que está acá a 4 dedos, ¿verdad? 4 dedos de ancho, son 10 gramos de hidratos de carbono, y bueno, a medida que van aumentando el tamaño y se va duplicando, obviamente va aumentando la cantidad de hidratos de carbono en la porción. Otra recomendación que les puedo hacer es la regla del 0,6, que se utiliza también mucho en el conteo, que es cuando vamos a la panadería y le pedimos que nos pesen el pan, o lo podemos pedir justamente que nos pesen el pan en el caso de que no, multiplicamos por 0,6 cuánto pesa ese pan. Entonces ahí vas a tener la cantidad de hidratos de carbono promedio que va a tener ese pan en su totalidad, ¿verdad? Bien, eso es una buena estrategia para hacer con los panificados. Después tenemos panificados con grasa, que están los bizcochos, por ejemplo, un bizcocho dulce sin relleno, un bizcocho salado, los dos tienen 15 gramos de hidratos de carbono. Después tenemos medio bizcocho dulce relleno, una plantilla. Bueno, los alfajores dependen mucho del etiquetado. Esto también contamos con el etiquetado, con estos productos envasados, por lo tanto es una gran ventaja, pero si hay algún alfajor artesanal, en general medio alfajor chico, es 15 gramos de hidratos de carbono. También tenemos la media luna grande, bueno, en fin, otros ejemplos de productos con hidratos de carbono con grasa que pueden encontrar en la vuelta, que les sirve como referencia para hacer un conteo, ¿verdad? La miel, la cucharada sopera de jalea, dulce o miel, tiene 15 gramos de hidratos de carbono. A mí me han llegado muchas consultas de que si la miel tiene hidratos de carbono. Sí, por supuesto, tienen una gran cantidad y una cucharada tiene 15 gramos de hidratos de carbono. Se utiliza muchísimo en la hipoglucemia. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que no se corrigen? Para hacer un repaso, los alimentos de origen animal, menos la leche, como la carne, cerdo, pollo, pescado, mariscos, huevo, fiambres embutidos, quesos, aceite, mayonesa, manteca y margarina, son alimentos que no contienen azúcares, ¿verdad? Ni almidones. Por lo tanto, no contienen hidratos de carbono. Y los vegetales que utilizamos en pequeñas cantidades para condimentar, sobre todo, ¿no? Como pequeñas cantidades de cebolla, morrón, cibulet, perejil, cilantro, brotes de soja, pero en pequeñas cantidades, rabanitos, pepino, hinojo, apio, o también en las ensaladas, cuando les hacemos el agregado de hojas crudas, como acelga, espinaca, lechuga, escarola, endivia, rúcula, por ejemplo, repollo blanco, colorado, radicheta o berro, no se contabilizan porque el aporte que tienen de hidratos de carbono es muy, muy pequeñito y la mayoría del mismo es fibra. Por lo tanto, no conviene hacer un ajuste con insulina, ¿verdad? Recuerden que este método se utiliza muchísimo en las personas que reciben insulina. Bien, para finalizar, la última parte de esta charla básica de conteo de carbohidratos, los etiquetados, ¿verdad? El etiquetado de ingredientes, el etiquetado de alimentos, los ingredientes que se declaran siempre de mayor a menor. Y acá les traje un ejemplo que dice, por ejemplo, ingredientes. Esto lo van a encontrar siempre al dorso del envase de cualquier alimento que esté envasado por el reglamento. Y tenemos agua, aceites vegetales, azúcares, almidón, caroteno, tocoferol, etcétera, 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 y otros agregados que tiene este alimento, pero los que tienen mayor abundancia o en mayor cantidad son los que se declaran primero como el agua, aceite, azúcares, almidón, ¿verdad? Eso es bueno que lo sepan cuando leen el etiquetado y por supuesto que la parte que dice información nutricional que nos va a brindar las características nutricionales
de ese alimento, y lo que vamos a ver en el etiquetado es, siempre, casi siempre, al lado de lo que es la información nutricional van a encontrar la porción o medida casera, que en este caso, por ejemplo, dice porción 130 gramos. ¿Qué es 130 gramos? 5 unidades. Suponte que es un paquete de galletitas. Quiere decir que 5 galletitas es una porción. Y cuando vamos a la parte de la tabla, vamos a encontrar que en una de las columnas dice cantidad por porción. Entonces vamos a la columna de cantidad por porción y a la fila de carbohidratos y nos vamos a encontrar que 5 unidades, es decir, 5 galletitas, aportan 22 carbohidratos. Esto es bastante sencillo en realidad. En un principio parece bastante engorroso encontrar la columna y con la fila, pero en realidad es súper sencillo y es bueno practicarlo con los alimentos que tengamos en casa. La lectura del etiquetado, ¿verdad? Siempre va a decir la medida casera luego de la porción. En este caso, que es un paquete de galletitas, 5 unidades son 5 galletitas, ¿verdad? Y en la columna de cantidad por porción vamos a encontrar los carbohidratos que tiene por porción. ¿Cuánto era la porción? 5 unidades, ¿verdad? Eso es muy importante también. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora para finalizar y les quede algo de todo lo que les dije, de cómo se aplica el conteo de carbohidratos, ¿verdad? Acá tenemos un plan de menú diario de una persona con diabetes que utiliza insulina, y tenemos el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena de esa persona de un día, y lo que hizo fue tomar una taza de café con leche y se comió 2 pan de molde como desayuno, por lo tanto, tuvo una porción de café con leche, ¿verdad? Que son 15 gramos, y como comió 2 panes de molde y cada uno de ellos corresponde a 15 gramos, tuvo 2 porciones, ¿verdad? O sea, 30 gramos de hidratos de carbono. Tenía una glucemia de 95 y el ajuste de esta persona, como lo vemos en pantalla, es una unidad de insulina de ajuste cada 15 gramos de hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, por lo que comió se dio 3 unidades, ¿verdad? Y no se ajustó por la glucemia que tenía, no se ajustó, ¿verdad? Después tenemos el almuerzo, que almorzó una milanesa, eso es una porción, media taza de arroz, ¿se acuerdan que eran 15 gramos? Otra porción. Ensalada verde, ¿tenía hidratos la ensalada verde? No, no tenía hidratos, ¿verdad? Una manzana, otra porción, tenía una glucemia de 110, por lo tanto esa persona no se tenía que corregir con insulina y se terminó ajustando con 3 unidades. Pasamos a la merienda, consumió un vaso de yogur, una porción, ¿se acuerdan que un vaso correspondía a una porción en el caso del yogur? Cereales, un bizcocho, una, glicemia 105, 3 unidades, ¿verdad? Y finalmente la cena, que era una milanesa, una unidad, tomate, lechuga, no aportan hidratos de carbono, no las contabilizaron, ¿verdad? Porque la cantidad era muy chiquita, una taza de puré, 2 unidades, una taza, media taza de puré era 15 gramos de hidratos, una taza entera son 2 porciones, que son 30 gramos, ¿verdad? Y 2 mandarinas, que era una porción. Y como tenía una glucemia de 230, se dio 4 unidades por las porciones de hidratos y una por el ajuste de insulina. Bueno, como verán, el tema de conteo hemos finalizado. Espero no haberlos aburrido mucho. Es un tema bastante largo para discutir y aprender. Generalmente lleva varias entrevistas, pero quiero que sepan y dejarles este mensaje de que no es para nada difícil. Simplemente hay que aprender a entrenar el ojo y utilizar las medidas caseras, y un agregado de que no hay persona que haga mejor el conteo de hidratos de carbono que la persona que se mide antes y 2 horas después de comer. Esa es la persona que tiene el mejor método de conteo de hidratos de carbono, porque es más personalizado y sabe cómo responde la glucemia en su cuerpo con los alimentos. Así que bueno, para finalizar los dejo por hoy. La charla que viene es el martes que viene, que si no me equivoco vamos a hablar un poco de ejercicio. Está Clarisa del otro lado para los que siempre nos acompañan. Clarisa, ¿estás por ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, Bruno, mira, está preguntando una señora,
la equivalencia que hay entre los tomates cherry para 15 gramos de hidratos. Tomates cherry. Tomates cherry, cuánta cantidad de tomates cherry equivalen a 5 gramos de hidratos, a 15 gramos de hidratos, perdón. Perfecto, es una excelente pregunta. ¿Cómo es el nombre de la persona? Dame un segundo que se te lo digo. No importa, igual es una excelente pregunta. Cada 15 gramos de hidratos. A ver, un momentito que encuentre los vegetales que los tenía por acá. Acá. Bien, la cantidad de tomates cherry que entran en un tomate y medio americano es aproximadamente una taza. Una taza grande, el tazón de 300 mililitros. Por lo tanto, la mejor forma de medirlo es lo que entre en una taza. Esa es la respuesta para darle a esta persona. Que ponga la cantidad de tomatitos que entren en una taza de 300 mililitros, que es el tazón en realidad, que la mayoría de la gente en su casa tiene tazones, no tazas de 200 mililitros que son un poquito más chicas, y esa es la cantidad aproximada. Igualmente, recordemos que el tomate es un vegetal que aporta, perdón que se me fue que aporta bastante fibra, por lo tanto, ojo con el ajuste con los vegetales. Yo personalmente les recomiendo que siempre estimen para abajo con los vegetales. Con los vegetales, por el aporte de fibra, que siempre estimen para abajo. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que siempre asuman que tiene un poquito menos de lo que ustedes estaban diciendo. Pero bueno. Bruno, tenemos una última preguntita que sí, ya la contestamos de forma escrita, pero está bueno que lo dejes acá para que la gente sepa, todos los que están escuchando, sí, que preguntan cuál es el costo del libro de conteo de hidratos que tiene la Asociación de Diabéticos. Y son 108 pesos para socios, 102 precios para socios y 118 para no socios. Así que ronda los 100 pesos el libro de conteo de hidratos, y sí, llamando a la Asociación de Diabéticos, porque también preguntan si se les puede enviar. Llamando a la Asociación de Diabéticos se hacen envíos a domicilio. Perfecto. Eso hay que arreglarlo llamando al 2901-6214. Perfecto, perfecto. Como les decía Clarisa, pueden ordenar la compra desde sus casas y se les entrega en el domicilio, y es un librillo que además al comienzo tiene toda la información que yo les di e inclusive mucho más. Hay una gran explicación de cómo se utiliza con la insulina, y cómo se puede estimar qué cantidad de insulina se utilizan para los hidratos también. Eso está en el librillo. Pero bueno, todo eso, por supuesto que asesorado por nosotros, estamos acá disponibles de lunes a viernes y los sábados de mañana para poder atenderlos. ¿Tenemos alguna otra duda, Clarisa? Sí, en realidad a mí me gustaría que volvieras a aclarar para todos la importancia que tiene el contacto con el médico para la utilización de insulina con el conteo de hidratos, porque hay personas que están preguntando si hay una tabla de referencia con las insulinas, es decir, qué cantidad de insulina para cada valor de hidratos de carbono, y que quede bien claro que cada persona necesita una dosis de insulina diferente para esos hidratos, ¿verdad? Bien, perfecto. Déjame a ver si, porque por alguna razón ahí creo que lo están viendo de vuelta. Déjame ir al final, porque justamente el ejemplo que les traje al final para estas personas que están consultando viene perfecto acá. Vieron que esta persona en este ejemplo de menú utiliza una unidad cada 15 gramos de hidratos y una unidad para bajar 50 miligramos por decilitro de glucemia. Bueno, esto lo calcula el equipo médico tratante en realidad, ¿verdad? Por eso la importancia de asistir al médico, como les decía recién Clarisa, mi compañera, que lo que se hace es, se hace un cálculo calórico, ¿verdad?, de las calorías que necesita la persona, luego se calculan los carbohidratos a raíz de esas calorías y luego se estima lo que es el ratio o la relación entre qué cantidad de insulina necesita para bajar qué cantidad de carbohidratos. Y eso es muy importante que esté supervisado por un equipo médico tratante, que el diabetólogo, el nutricionista, la nutricionista, enfermeros, gente a disposición que esté también para poder atenderlos, porque
esto lleva todo un trabajo de planillado y también lleva un trabajo de que la persona tiene que escribir lo que come, venir a la consulta y después hacer un montón de reajustes. Y por eso es importante que se atiendan con el equipo multidisciplinario y puede variar muchísimo, como les decía al comienzo de la charla. No es lo mismo la cantidad de hidratos que va a necesitar un niño, un adulto mayor, una mujer embarazada, y qué ratio va a necesitar también puede variar muchísimo. Por lo tanto, es importante que consulten. ¿Alguna otra duda, Clarisa? No, estamos muy bien así. Bueno, perfecto. No tenemos dudas. Genial. Bueno, los dejamos por hoy, no los aburrimos más, espero que no se haya hecho muy largo, pero era un tema bastante complicado de atender solamente en una charla. Y bueno, les hago la invitación para que se acerquen a la asociación y tener su propio plan de conteo de hidratos de carbono personalizado. Y nos vemos el martes que viene, Clarisa, en la charla de ejercicio, que también va a estar súper interesante. Les mandamos un saludo a todos.